Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué podemos descomponer el análisis como lo hicimos allí? Es decir, ¿por qué al final al reunir esos resultados obtenemos la respuesta correcta, ¿no? Entonces vamos a ilustrar aquí, pues en un modo un poco esquemático, lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Entonces nuestro sistema básicamente estaba compuesto por tres puertos y en la condición que nosotros estábamos analizando, estamos aplicando por aquí una onda de voltaje. Entonces esta llamémosla B2 más. Estamos aplicando esta onda de voltaje. Estos puertos estaban terminados en resistencias, o en su caso, pues la impedancia de referencia que se haya usado, sí. Entonces el problema es que, primero, pues es claro que este esquema de alimentación rompe completamente la simetría estructural del circuito, entonces uno tiene que analizarlo íntegramente, ¿no? Entonces digamos, el método que nosotros estamos proponiendo aquí es el de superposición, es el conocido y es el que nos dice que en un sistema lineal como el que tenemos acá, porque igualmente pues nada nos sugiere que los elementos allí sean no lineales, si la resistencia es lineal, la línea de transmisión es lineal también, entonces uno aplica el principio de superposición, ¿no? El principio de superposición nos dice que la salida obtenida a una superposición de entradas, ¿sí?, es la suma de las salidas que uno obtiene para cada entrada individualmente aplicada, ¿no? Entonces lo que nos dice esto es, con algunas, voy a tratar de simplificar aquí para no entrar en los detalles que están ahí en la presentación, nos dice que este esquema de alimentación se puede representar de la siguiente manera. Podemos aplicar una señal aquí que es B2 medios, y aquí estaremos aplicando menos B2 medios, por ejemplo, esta es la que llamaríamos excitación impar, y tendríamos otra forma y es aplicar la que se denomina la excitación par. ¿Sí? Y entonces, digamos que es claro que si uno toma esas dos entradas y las superpone, pues va a obtener esta. ¿Sí? Lo que pasa es que estas individualmente son más fáciles de resolver, ¿no? El punto aquí es que eh, tal vez está mencionada la presentación, pero vale la pena repetirlo aquí. ¿Perdón? Aquí este es el par, es B2, B2 más, perdón, esto pues sí, de acuerdo, aquí estamos B2 más porque todos están entrando, de acuerdo, sí, o sea son ondas entrantes allí, ¿listo? Entonces el problema allí al resolver un sistema, en general un circuito, es que la complejidad de resolver ese circuito crece con el número de incógnitas al cubo, básicamente, ¿sí? Es un resultado de teoría de computación, es decir, el problema de tomar un sistema, plantearlo y resolverlo es del orden de n al cubo. Entonces, si uno dice aquí, esto me está costando resolverlo n al cubo, aquí, en comparación, me está costando n medios al cubo, porque estoy resolviendo solo la mitad del sistema, y aquí nuevamente n medios al cubo, perdón, al cubo. Entonces, si usted ve el peso total del cálculo, aquí, si usted suma estos dos, la complejidad se va n al cubo, ¿cuánto les da? Sobre 8. Y si lo sumo, entonces es n al cubo sobre 4. Entonces, en este caso, hemos reducido a la cuarta parte de la complejidad del sistema. Entonces, eso es lo que, porque uno podría decir, tengo dos problemas y qué lío, o sea, puede ser tan o más largo de resolverlo, pero en realidad no, en realidad usted está ahorrando la cuarta parte del tiempo, de papel, de todo, ¿sí? Entonces es un resultado para tener en cuenta allí. Por eso es que cada vez que uno hace un análisis, pues trata de ver si hay alguna simetría y la explota de la mejor manera. Entonces aquí hay cosas que no estoy mencionando y que no son del todo correctas. Por ejemplo, cómo tiene uno en cuenta la impedancia, ¿no? Fíjese que aquí no está. Pero entonces en la presentación, en el video está aclarado cómo se tiene en cuenta el hecho de que en este caso hay una resistencia y no. Pero la idea es superposición básicamente. Bien, más preguntas, ¿sí?
Es decir, usted aplicó la energía por un puerto, simultáneamente, uno, dos, y le dio que la salida por los tres puertos salía. Em, y está usando la misma matriz que resultó aquí del cálculo, porque no debería, ¿no? Realmente no, porque si así son, es decir, con esos vectores que me indica, el sistema es activo, ¿no? Porque a la salida hay más potencia de la que se aplicó a la entrada. Entonces valdría la pena ver la matriz al final y comparar los resultados. Veamos aquí. Bueno, aquí ya es todavía un poco antes, todavía más atrás. No sé si tengo aquí, este sería, ¿no? No sé si tuvo en cuenta este j sobre raíz de 2. Porque ahí, pero entonces fíjese que si usted aplica, por ejemplo, usted dijo el 110, 110, de acuerdo, sí, hay salida por los tres puertos, sí, pero usted se da cuenta que, digamos, usted en ese caso, hagamos un cálculo sencillo, suponiendo que Z0 es 1, o bueno, de tal manera que una amplitud de un voltio equivale a un vatio, pongámoslo así de sencillo. Entonces está aplicando 2 vatios a la entrada de su sistema, ¿no? Pero a la salida está obteniendo amplitudes de 1 sobre raíz de 2. Eso quiere decir que por cada puerto está saliendo la mitad de la potencia. ¿Sí? Entonces usted aplicó 2 vatios y a la salida tiene 3 medios de vatio, digamos, 1.5 vatios, ¿no? Entonces en realidad sí funciona y la conservación. Lo que pasa es que este sistema no es sin pérdidas, este sistema tiene pérdidas y es debido a la presencia de esta resistencia. ¿Sí? Entonces esta resistencia es básicamente la que obtiene el aislamiento entre estos dos puertos. Esta resistencia es indispensable para lograr el aislamiento entre estos dos puertos, que es lo que se desea allí. ¿Sí? Entonces cuando hay una señal, pues digamos que está entrando por uno de estos puertos, una parte va por acá, otra se disipa aquí. ¿Sí? Ese es el punto. Bien, más preguntas. Bien, entonces yo sugeriría que nos reunamos en grupos como hicimos clase pasada y le demos una mirada al acoplador híbrido, al de cuadratura, al de los cuatro brazos. ¿Sí? Ahí tengan en cuenta que hay dos ejes de simetría, ¿sí? Es decir, que uno aplica, digamos, el segundo orden del análisis par e impar, donde usted tiene una excitación par y par a través de los dos ejes, es decir, aplica la misma entrada en los cuatro puertos. Luego tiene una par e impar hablando en un eje vertical, luego un eje horizontal y luego finalmente la impar completamente, que sería más menos menos más. ¿Sí? Entonces vamos a empezar analizando una de ellas. Analicen la par completamente, todos los puertos en la misma. Y de ahí entonces vamos resolviendo dudas, ¿les parece? Entonces tomémonos unos 15 minutos, yo creo, y después miramos los resultados. Bien, entonces vamos a mirar entonces la primera parte de esa solución que algunos de ustedes ya tuvieron allí y todo. Entonces veamos solo cómo sería. El método en realidad es bastante similar de allí en adelante. Lo copio. Bien, se demoró en aparecer. Ok, entonces estamos diciendo que vamos a evaluar el modo, llamémoslo par-par, para distinguir. Listemos aquí los análisis que uno debería hacer para obtener la respuesta. Entonces, digamos, tendríamos, listémoslos explícitamente, de hecho.
Entonces tendríamos básicamente 4 puertos. Entonces listémoslos aquí, P1, P2, P3 y P4. Démosle un nombre a cada modo. Entonces el que estamos analizando en este momento será el modo par-par, donde estamos aplicando la misma señal en todos los puertos. Apliquemos simplemente B más, B más, B más y B más. Podemos tener también un modo par-impar, donde vamos a emplear la primera letra, se refiere a la simetría horizontal, la segunda a la simetría vertical. Y entonces tendríamos aquí en la horizontal, eso significa que P1 y P2 deberían tener la misma excitación, porque es par en el eje horizontal, entonces B más, pero respecto, es decir, si miramos verticalmente, pues vamos a tener simetría impar, de manera que tendríamos aquí menos B más y menos B más. Bien, ese sería el segundo modo a analizar. Tendríamos luego un modo impar-par, que sería básicamente el dual de este, es decir, tendríamos que P1 y P2 tendrían alimentaciones antisimétricas, es decir, P1 con B más, B2 con menos B más, ¿sí? Y verticalmente se mantiene la simetría, es decir, P1 y P4 tienen la misma excitación y P2 y P3 tienen la misma excitación. ¿Sí? ¿Pregunta? Sí, aquí estoy refiriéndome a la simetría horizontal. Lo que pasa es que, bueno, ahí nuevamente tendría que definir claramente horizontal. Por claridad refirámonos más bien al eje, entonces, para evitar yo sé que ahí puede haber algo de ambigüedad. Entonces llamemos el eje, llamémoslo vertical, de hecho iría un poco en contra de lo que había dicho ahora, sí, un poco no, sino totalmente. Entonces este sería H, ¿sí? Entonces este primer índice, quise denominarlo horizontal en el sentido de pues mirar respecto al izquierdo respecto a derecho, ¿no? Pero efectivamente nos estaremos refiriendo al eje vertical, ¿sí? Lo mismo aquí, H, ¿sí? De manera que respecto al eje vertical, pues básicamente tenemos simetría de izquierda a derecha. Y en el horizontal tenemos simetría arriba-abajo. ¿Listo? Y finalmente tendríamos el impar-impar, donde tendríamos que P1 es antisimétrico respecto a P2 y a P4. Es decir, P2 sería menos B más, P4 también. Y precisamente por eso P3 debería ser, siendo antisimétrico con P4 y P2, pues es el mismo de P1, ¿no? Entonces tendríamos aquí B más. Entonces si ustedes ven, lo que nos va a quedar al final de este análisis, si nosotros hacemos superposición, es decir, sumamos todas las excitaciones, van a ver que aquí nos queda 4B más para el puerto 1, para este nos queda 0, que esto es la suma total, para este nos queda 0 y para este nos queda 0. ¿Sí? Entonces el resultado de hacer esos 4 análisis allí y superponer los resultados es el que obtendríamos si alimentáramos solo el puerto izquierdo. El puerto izquierdo superior aquí, P1. Bien. La ventaja aquí es todavía más grande, ¿no? Vale la pena siempre calcularla. Y estamos resolviendo 4 veces un sistema lineal que es 4 veces más pequeño. ¿Sí? Entonces esto nos da ¿cuánto? En el cubo sobre 16. Y entonces comparémoslo respecto a la solución del sistema directo en el cubo. Entonces, en este caso estamos ahorrando pues bastante, ¿no? Nos cuesta un 16avo resolverlo de esta manera. Bien, entonces veamos el modo par, que es el que queríamos proponer. Perdón un momento. Bien, entonces vamos a arrancar calculando, en este caso, pues la relación entre onda incidente y reflejada en el modo de excitación par-par.
Recordemos que la superposición aquí va a aplicar esa amplitudes de voltaje, ¿no? B más, B menos, no aplica a parámetros S directamente, entonces yo no obtengo nada útil si calculo el parámetro S para el caso par-par, por ejemplo, porque la superposición, repito, no aplica a los parámetros S, sino solo a voltajes y corrientes, ¿no? Entonces nos quedaríamos siempre con esa relación. Entonces vamos a dibujar aquí nuestro sistema. De todos modos ya sabemos que la línea horizontal pues queda abierta aquí. Entonces aquí tendríamos lambda octavos y tendríamos raíz de 2z0 como impedancia, ¿sí? Tendríamos aquí z0 sobre raíz 2. ¿Listo? Y tendríamos para este, sí, z0 en el... Bien, entonces aquí tenemos el otro segmento de línea, también es de lambda octavos, impedancia z0. Y fíjense que si queremos calcular relación entre onda incidente reflejada aquí al puerto de entrada, es decir, entre esta onda y esta onda, pues básicamente debemos medir el nivel de desacople entre la impedancia de entrada total que presenta este nodo y la impedancia de referencia que estamos usando para medir, que es Z0. Es decir, que necesitamos calcular esta impedancia de entrada. Bien, entonces recordemos que esas ondas que tenemos ahí dibujadas a la izquierda, pues básicamente están viajando por una línea de impedancia Z0 que no dibujamos, pero sabemos que está allí, ¿sí? Bien, ¿cómo calculamos ZI? Como estamos refiriendo en este caso a impedancia, pues básicamente usted tiene dos elementos conectados a este nodo, entonces la impedancia total es el paralelo de esas dos impedancias, ¿no? Entonces llamémosla esta Z1 y esta llamémosla Z2, de manera que esto nos queda Z1 paralelo Z2, y esas impedancias se pueden calcular a partir de nuestra fórmula, ¿no es cierto? Tendríamos para esta menos J Z0 sobre raíz de 2. ¿Cuánto da la cotangente? En este caso, para lambda octavos. Lambda octavos, recordemos que corresponde a cuánto, ¿no? Lambda es 360 grados, ¿sí? Lambda medio es 180, lambda cuartos es 90, lambda octavos es 45 grados. Entonces necesitamos calcular la cotangente de 45 grados, que es 1. Entonces es este valor, ¿no es cierto? Esta es la impedancia de entrada a la línea horizontal que está terminada en circuito abierto. Y esto nos quedaría con Z0, que sería la impedancia de entrada de esta otra línea, también de lambda octavos, termina en circuito abierto, con impedancia característica Z0. Bien, entonces este ZI sería, entonces nos daría menos J por menos J, ¿cuánto nos da? Menos J por menos J, menos 1, ¿sí? ¿Alguien dice otra cosa? ¿O 1? ¿O menos 1? Esta es una duda común. Entonces hagámoslo, menos J por menos J, ¿sí? Pongámoslo aquí. ¿Ustedes están de acuerdo que eso es menos 1 por J por menos 1 por J? ¿Estamos de acuerdo en eso, no es cierto? ¿Listo? Entonces nos da ¿cuánto? Entonces da J por J menos 1 y menos 1 por menos 1 da 1. Entonces sigue dando menos 1, ¿no? Pero entonces ahí vale la pena tener en cuenta eso siempre. A veces uno dice rápidamente, no, es 1. Entonces menos 1. De manera que aquí tenemos como producto menos Z0 al cuadrado sobre raíz de 2. Ese es el producto y tenemos que ir entre la suma, ¿no? Calcular el paralelo de esa manera. Entonces nos queda
menos j z0 sobre raíz de 2 menos j z0. Bien, aquí podemos básicamente dividir numerador y denominador entre jz0, por ejemplo, o mejor aún entre menos jz0. ¿Sí? Pero bueno, hagámoslo por partes. Entonces nos queda aquí 1 sobre menos j, y esto nos quedaría entonces menos z0 sobre raíz de 2, y nos quedaría 1 sobre raíz de 2 más 1. ¿Sí? Pues aquí dividimos numerador y numerador entre z0 y factoricé el denominador, el menos j. Bien, 1 sobre menos j, ¿cuánto nos da? J, ¿no? ¿De acuerdo? Podemos ver multiplicando arriba y abajo por j, ¿no? Listo, entonces nos da j con menos z0 sobre raíz de 2, y aquí. Entonces esta sería nuestra impedancia de entrada allí. Y nosotros queremos calcular B menos en función de esa onda aplicada, pues podemos saber que es B menos es igual a B más, la onda incidente, multiplicada por nuestro coeficiente de reflexión allí, que es ZI menos Z0 sobre la suma. ¿Sí? Bien, preguntas hasta aquí. Bien. Bueno, yo creo que podemos dejar el álgebra allí para que ustedes la concluyan. De pronto enfoquémonos en cómo se resolvería el resto del ejercicio, ¿no? Es claro que aquí este análisis pues cambiaría en cada uno de esos modos, simplemente modificando la terminación que tienen estas líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tengamos el modo, el que llamamos primero par impar, ¿sí? Entonces, en este modo, como este eje vertical es par, esto se nos vuelve un circuito abierto. Entonces recordemos ese principio siempre, y es en el modo par el eje de simetría es un circuito abierto, ¿no? Entonces abrimos allí, mientras que en este caso el eje horizontal, que es un eje de simetría impar, pues se vuelve un cortocircuito. Entonces, para ese segundo caso, nosotros tendríamos simplemente aquí un cortocircuito, es decir, la línea vertical estaría terminada en cortocircuito, y entonces la ecuación que usaríamos sería JZ0 tangente de beta L, ¿no? Arrancaría siendo inductivo allí. Bien, entonces ahí adquiriríamos conocimiento de la relación entre onda incidente y reflejada en el puerto 1. La pregunta que yo les hago ahora es, ¿qué pasa con los demás parámetros, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros también queremos verificar el parámetro de transmisión desde el puerto 1 al puerto 2, por ejemplo. ¿Cómo podríamos calcularlo? Entonces la respuesta es, seguimos usando superposición realmente. Fíjense que al haber resuelto este problema, yo en realidad sé, por ejemplo, bajo esa asimetría, cuál es la amplitud de la onda saliente en el puerto a la derecha, ¿no es cierto? ¿Ustedes estarían de acuerdo? Es decir, haber resuelto esta parte del sistema me permite decir qué está pasando en ese extremo derecho de la línea o del sistema que no hemos considerado, ¿sí? Porque por simetría, la onda saliente aquí es la misma onda que está saliendo aquí. Es decir, la onda saliente en el puerto 2 va a ser igual a esa onda B menos que acabo de calcular aquí, va a ser igual en los 4 puertos, ¿sí? Entonces, eso nos permite utilizar ese resultado, es decir, no solo tenemos B menos aquí, luego de hacer las debidas simplificaciones, que sería en ese caso B1 menos, sino que también tenemos B2 menos, donde uno debe hacer la aclaración que esto funciona solo para el modo par-par. ¿De acuerdo?
Y también habría que decir que es la misma en los 4 puertos. ¿Sí? Si esa reflexión que acabo de aplicar aquí, pues la puedo hacer en el eje vertical y nuevamente en el horizontal. Y lo que vamos a obtener es que hemos resuelto un cuarto del circuito, pero en realidad esa solución aplica a los 4 puertos. En los 4 puertos vamos a tener, recordemos, la misma onda entrante porque la aplicamos nosotros, y la misma onda reflejada porque la impedancia de entrada es la misma en los 4 puertos. ¿Listo? Entonces al final uno reconstruye no solo ese B- en el sentido de onda reflejada en el puerto 1, sino los B- de otros puertos para ver la transmisión. Bueno, otro punto adicional para tener en cuenta aquí es explotar la simetría también para minimizar o reducir el número de componentes de la matriz que tenemos que evaluar, ¿no? Es algo que no abordamos aquí de entrada, pero vale la pena abordarlo en este momento. Entonces, la pregunta sería, aquí, ¿cuáles parámetros están repetidos en la matriz? Digamos, si uno calcula el S11, que sabemos que es básicamente el coeficiente de reflexión con los otros puertos terminados en carga acoplada, ¿ese de dónde nuevamente aparecería? Este también, son iguales, ¿no es cierto? Porque para medir este S22 yo termino todos los demás en resistencias de Z0, de valor Z0, pero el sistema es exactamente el mismo, simplemente le di la vuelta, ¿no? Y lo mismo a los de abajo, simplemente dándole la vuelta vertical obtenemos que este es igual a S33 e igual a S44, ¿sí? Entonces digamos que esos 4 elementos de la diagonal en realidad son un único elemento, y es el que vamos a calcular pues después de hacer los 4 análisis allí. Este parámetro que llamaríamos S21, el que nos caracteriza alguna de la transmisión del puerto 1 al puerto 2, ¿a qué más lo podemos igualar? ¿Perdón? S12, este tiene que ser igual a S12 por reciprocidad y por simetría, las dos nos llevan a esa conclusión. A S43, porque fíjense que cuando yo miro esta transmisión, es esta misma, simplemente le di la vuelta al circuito, y también igual a S34. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo allí? Bueno, entonces tenemos nuevamente 4 parámetros que en realidad son 1. ¿Sí? ¿Qué sucede con este? ¿Será que está relacionado con alguno de los que ya habíamos visto? ¿Este tendrá alguna relación con ese de allá? Pues en realidad no, la simetría no lo sugiere, entonces este es otro parámetro aparte. Pero sí es igual a este por reciprocidad y también debe ser igual a este de acá. Entonces sería S23 y también a S32. Entonces nuevamente tenemos un parámetro que se vuelve 4. Esto nos dice que calculando 3 números obtenemos ya 12 elementos de esa matriz. Si nos faltan todavía otros 4, que son básicamente la transmisión entre puertos diagonales. ¿Sí? Entonces yo tendría que calcular este, que es el S31, se calcularía de la misma manera como hemos visto, y ese se vuelve S13, S42 y S24. Entonces, en realidad nos basta calcular esos 3 parámetros, 4, perdón, para rellenar la matriz. ¿Sí? Son 4 parámetros, que son básicamente el de reflexión en un puerto, el de transmisión con el puerto adyacente horizontal, transmisión con el puerto adyacente vertical y el del diagonal. Bien, entonces ustedes verán allí el desarrollo completo pues, de este ejercicio. Algo para mencionar es que la idea de este acoplador híbrido, y la razón por qué se le denomina así de cuadratura a 90 grados, es que cuando uno aplica una señal por este puerto, la señal sale dividida entre estos dos en potencia y salen con una diferencia de fase de 90 grados. Por eso salen, es decir, usted tiene una copia de la señal en fase y otra en cuadratura, pues en realidad no está en fase, en realidad una está desfasada a 90 grados y la otra a 180 grados. Ustedes lo van a ver allí. ¿Sí? Si ustedes entran por aquí, nuevamente la señal se divide entre estos dos puertos, pero ahora la relación de fase es la contraria, es decir, este está desfasado a 90 grados y este está desfasado a 180 grados. ¿Sí? Por ejemplo, entre estos dos puertos ustedes van a encontrar que no hay transmisión, es decir, esos dos puertos están aislados, es decir, ese parámetro debe dar 0. ¿Sí? Y pues ustedes van a ir a verificar todas esas propiedades. Bueno,
Entonces, pues este es uno de esos ejercicios un poco largos, pero pues es bien instructivo hacerlo. Entonces, pues aquí vemos los principios, un ejemplo del de análisis, pero pues les queda a ustedes la tarea de terminarlo. Quisiera ver, antes de irnos, otro ejercicio. No sé si haya preguntas antes de ver otro ejercicio. ¿Sí? Pues básicamente es la distancia. Es decir, ahí, pues, claro que la interacción no es sencilla, pero uno básicamente tiene que la señal aquí viaja a través de esta línea lambda cuartos y ese es el desfase que sufre antes de salir aquí. Mientras que para llegar a este extremo tiene que recorrer dos líneas de lambda cuartos. Entonces, por eso el desfase es mayor. ¿Sí? Ahora hay otro efecto adicional, de pronto para entender por qué están aislados estos puertos. Y es lo siguiente. Cuando vamos de aquí a acá, el desfase es 90 grados. Cuando damos esta vuelta completa, el desfase es 90 más 90 más 90, es 270 grados, que si ustedes se dan cuenta es 90 más 180 grados. Es decir, que las dos copias de la señal, que viajan caminos diferentes, llegan aquí en contrafase a 180 grados y por eso se cancelan en este punto. Es decir, los dos puertos están aislados debido a la geometría en anillo de este acoplador. Eso es lo que está sucediendo allí. Entonces, es ese desfase 180 grados. Pero es que estas son soluciones de banda relativamente angosta. Pero pues uno puede evaluar que funcionan en un buen ancho de banda. Este acoplador, el primero de ellos es en sistema de comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, usted sabe que para hacer demodulación coherente, usted requiere tener la señal seno y la coseno. Entonces usted inyecta por aquí el seno de omega t, por aquí obtiene seno de más 90 grados y aquí seno de más 180 grados. Obtiene seno y coseno a partir de esas dos. Es una posibilidad. ¿Sí? Otra opción es que en realidad uno puede refinar este diseño para brindar niveles de acople que son diferentes. Por ejemplo, este es un divisor. P3 y P2 tienen la misma amplitud de potencia. Pero en algunas circunstancias uno puede hacer que, por ejemplo, P3 se lleve casi toda la potencia y en P2 tener solo una muestra muy leve, digamos el 1% de energía. Entonces de esa manera usted tiene un instrumento de medición en el que perturba poco su señal, pero tiene aquí muestras de la señal. Ahora hay que decir otra cosa y es la siguiente. Este acoplador híbrido también, si uno lo piensa como un elemento en el que tenemos la entrada por aquí y la salida por aquí, tiene una ventaja y es que usted aquí le está mostrando la onda que va en esta dirección, hacia allá. Entonces aquí tendríamos B+, ¿sí? Mientras que aquí le sale la onda que va en esta dirección, que tendría B-. Entonces en ese sentido también se le llama acoplador, porque muestreando ese camino de señal, usted puede obtener en un puerto algo que es proporcional a la onda incidente positiva y en el otro puerto lo que va en dirección contraria. Y fíjense que esta es la base, de hecho este dispositivo es la base del analizador de redes vectorial que vamos a ver luego, que es el que permite medir la relación entre onda incidente y reflejada en un cable, tiene que ser esa separación allí. Bien, de pronto antes de irnos, querría solo plantear el desarrollo de un ejercicio para que ustedes lo vean allí. Por ejemplo, el ejercicio 2, ¿alguien ya lo hizo? Dicen la impedancia, definamos como ZSC la impedancia de entrada de una línea con el extremo terminado en cortocircuito y ZOC cuando está en circuito abierto. Entonces la pregunta allí es, ¿cómo a partir de esas dos impedancias podría yo obtener la impedancia del cable, la impedancia característica? Entonces veámoslo rápidamente. Z short circuit, dijimos, si tenemos una línea terminada en cortocircuito, la impedancia de entrada es J, ZC,
por tangente de beta L. La del circuito abierto la pregunta es cómo a partir de esas uno podría obtener la impedancia característica de la línea. Pero lo que pasa es que hacemos multiplicación. Entonces j por menos j da 1, zc cuadrado, ustedes saben que estos son inverso multiplicativo uno del otro. Entonces básicamente esa sería la forma directa. Usted mide en circuito abierto, en cortocircuito, multiplica y eso le da la impedancia característica al cuadrado. Bien. Entonces de hecho es una manera estándar de medir la impedancia característica de un cable. ¿Sí? ¿Listo? Entonces sería, les pido que vayan mirando también los ejercicios, ¿no? A la par que van avanzando en las presentaciones para que discutamos dudas en las próximas, en las 2 clases que nos quedan. Bueno.